quieren soltar, no lo quieren soltar. Bueno, para hablar de eso, estamos con dos grandes invitados. Lo hemos anunciado, Luis Mesina, por supuesto, que varias veces ha estado con nosotros, representante del grupo de No Más AFP, que gran mérito tiene en todo lo que ha pasado en este país en los últimos 15 años. Porque hace 12, 13, 14, 15 años no se hablaba del término de la NFP. Y se empezó de a poquito con un movimiento ciudadano que terminó moviendo el tablero, y eso es muy importante, Luis, lo hemos conversado varias veces. Y también el economista Gonzalo Martner, quien está con nosotros hoy día. Muy buena jornada para ambos. Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, por supuesto. Necesitamos aclarar algunas cosas. Y lo primero, usted ya ha expresado su opinión, don Luis, en algunos medios, en términos de que esperaba algo diferente de la reforma y la propuesta a las pensiones, pero con el paso de los días, del avance de la discusión, ¿ha cambiado en algo esa perspectiva? Bueno, buena pregunta, porque una materia de tanta importancia para el mundo del trabajo requiere de actores que analicen con un sentido crítico una propuesta de la dimensión de lo que estamos hablando. Después de 41 años se requiere la máxima rigurosidad para analizar una propuesta de la naturaleza, insisto, de la que estamos hablando. Y desgraciadamente nuestro país se acostumbró en los últimos años a que cuando se es gobierno surge un contingente muy importante de fanáticos, de obsecuentes, que terminan haciendo perder el norte del debate de fondo respecto a ciertas materias públicas. Entonces, cuando se es oposición se tiene una propuesta, se tiene una posición y se tiene, comillas, ciertas convicciones. Y cuando se es gobierno, esas convicciones se desmoronan de la noche a la mañana, la fortaleza de las convicciones desaparecen y los argumentos utilizados para reivindicar una determinada materia se dejan en el tacho de la basura. ¿Quién es el que pierde? El pueblo. El pueblo. Los ciudadanos. Pero particularmente en el caso que estamos y que vamos a hablar, los trabajadores, las trabajadoras. Los que venden su fuerza de trabajo, los asalariados. Cuando se habla de pensiones, se habla fundamentalmente de los asalariados. El pilar no contributivo, que es re importante en este país, muy relevante, no forma parte de la estrategia del diseño de los sistemas de seguridad social. El pilar no contributivo se debe resolver con solidaridad, en eso no hay ninguna duda. Lo hace con impuestos generales, pero cuando nos remitimos a hablar del pilar contributivo, creo que los trabajadores tienen mucho que decir, ¿sí? Mucho que decir. Y efectivamente en esta propuesta lo que hemos visto, que tiene avances, pero sin ninguna duda, lo más importante, y quiero partir relevando de forma inmediata, es la fortaleza que adquiere el único organismo público que existe hoy día en materia de seguridad social como el IPS. El que el gobierno en esta propuesta busque fortalecerlo, busque reivindicar la función que ha cumplido en estos años es importante, porque detrás de eso lo que va a ocurrir en nuestro país es que lo público va a adquirir importancia respecto a lo privado y vamos a tratar de desmistificar esta suerte de demonización que se ha hecho de lo público respecto a lo privado. Creo que eso es relevante para que la ciudadanía comience a entender que lo público no siempre es sinónimo de ineficiencia, que lo privado, en términos generales por la historia de nuestro país, es lo más ineficiente que hay aquí. El IPS es muy eficiente si se compara con el nivel de costos que tienen, por ejemplo, las AFP en materia del soporte, que es uno de los debates que se va a hacer ahora. Pero el tema de la ISAPRE, por ejemplo, comparado con FONASA, resulta que la gran mayoría de quienes están en FONASA, yo estoy en FONASA porque tenemos un plan colectivo, el sindicato, estamos en FONASA, en ISAPRE, pero la ISAPRE con el correr del tiempo han reducido tanto las prestaciones, aumentado las coberturas, aumentado los costos, y sin embargo el servicio que otorgan es absolutamente deficitario. Entonces hay mitología en este país que no se combate. Bueno, pero vuelvo al tema central de la pregunta suya. Efectivamente hay aspectos importantes en la propuesta, pero ya hemos escuchado, y la crítica nuestra a la propuesta es que es demasiado minimalista si se toma en cuenta que lo que se requiere en este país es una transformación estructural. Y se ha hablado mucho de libertad, y en circunstancias que no tenemos la posibilidad de elegir un sistema de reparto respecto a un sistema de capitalización individual. Y nosotros estamos convencidos que prolongar y reafirmar esta idea de las cuentas individuales va a conducir inexorablemente al fracaso.
no va a ser posible resolver este tema en términos concretos. Si la propuesta se aprobara tal cual la presenta el gobierno, un 6%, hoy día hemos estado leyendo más la letra chica, esto tiene una gradualidad bastante extensa, que nos ha dicho, una gradualidad bastante extensa. Y por lo tanto el gobierno va a estar terminando y resulta que va a haber una franja importante de trabajadores que, si es que se aprobara 100%, no va a haber recibido, por ejemplo, los beneficios de la pensión garantizada universal en su totalidad, y no va a haber recibido los beneficios del fondo común, el fondo solidario. Entonces uno se pregunta, bueno, si la derecha ya pegó un portonazo en las narices al gobierno respecto al 6%, y uno escucha, por ejemplo, a militantes del Partido Socialista que ya dicen hay que negociar, que el 3% para ti, el 3% para acá, ya hay una voluntad, una disposición del gobierno o de sectores del oficialismo en términos de negociar. Y ocurre que esto es contradictorio porque el gobierno ha señalado claramente que esto es una propuesta integral, que el 6% no se toca. Porque si se saca un punto, esto se desmorona. Claro. Es un equilibrio precario. ¿Cómo? Es un equilibrio precario. Evidente. Y esto está, han señalado, ayer escuchaba, no me recuerdo bien el nombre en este momento, pero alguien señalaba que esta proyección actuarial de la propuesta es casi hasta el final de siglo. Sí. Entonces, si se saca un punto, por supuesto que se desmorona esto. Sí. Entonces, si ya la derecha ha puesto, insisto, un portazo en las narices, se supone, como lo ha dicho el propio diputado Naranjo, por ejemplo, que lo escuché ayer o antes de ayer, que decía que un 3% tendría que entregarse para seguir en capitalización, uno entonces supone que si realmente se llega a negociar un 3% y un 3% para capitalización, estamos peor que con la propuesta de Piñera. Para quienes nos escuchan, es relevante para que desmistifiquemos. Si se negocia como quiere el Partido Socialista o algunos sectores del Partido Socialista, y a mí me va a interesar qué va a pensar el Frente Amplio y el Partido Comunista, porque el Partido Socialista y el Partido Comunista votaron en contra de la propuesta que presentó Piñera, en circunstancias que Piñera estaba en condiciones de negociar un 5-1 o un 4-2. O sea, con Piñera tuvimos la posibilidad. Y esto es lo que, cuando uno plantea estos temas... Llegar un poco de raya. Pero evidente, porque entonces cuando tú planteas estos temas salen los fanáticos, por eso partí hablando de los fanáticos, no, este tipo está con la derecha hoy día, no quiere mantener el sistema. Hemos dado muestras más que suficientes. No sé por qué frunce tanto el ceño Hassan. No sé por qué frunce tanto el ceño. No, porque no sabía quién estaba diciendo que quieren mantener el sistema. No, te ¿Quién digo ha dicho que, eso? no, te digo que cuando... La AFP. No. Claramente. No, Ah, sí, sí, por supuesto. campaña full. No, te digo que... Así de ceño fruncido, no te preocupes. Yo estoy permanentemente confundido. Pero no, realmente, ¿a quién, Sí, ¿a quién te refieres? Mira, quiero seguir con el tema. Lo que planteo es que una propuesta en la naturaleza que estamos discutiendo requiere de un análisis profundo, de forma tal que se avance efectivamente en la posibilidad de un mejoramiento estructural de las pensiones. Por supuesto. Pero que ese mejoramiento de las pensiones vaya acompañado también de no dejar, como ha sucedido durante 41 años, el gigantesco stock que tenemos acumulado y que es propiedad nuestra. Y voy a usar el concepto de propiedad, aunque no debiera usarlo en temas de seguridad social, porque la derecha tanto lo ha usado. Lo perdimos. Pero también se está usando por los que tratan de plantear la defensa de esta propuesta en términos de la propiedad. Bueno, hemos escuchado a la ministra, ha usado mucho el concepto de propiedad, el concepto de herencia, el concepto de libertad, que son conceptos absolutamente ajenos a la seguridad social y que sin embargo se están usando. Entonces, un primer análisis de la propuesta, usted sabe, son más de 400 páginas, por supuesto que todavía no se completa la lectura de todo el La informe. lectura crítica. Claro, pero nosotros tenemos un planteamiento crítico respecto a lo que se ha hecho, pero sin embargo valoramos que se fortalezca el organismo público, valoramos también que la PGU realmente avance hacia 250, que la PGU realmente sea una pensión universal, sin ningún tipo de letra chica, y que hay que aclarar, porque todavía no queda claro, si estos 250.000 pesos son nominales o son reales, porque piensa usted que ahora en febrero la pensión garantizada universal puede que queden 210.000 pesos. Si sigue... En UF, efectivamente, quiere decir. Claro.
Pues habría la paradoja que cuando se cumple el último tramo van a estar más Van a estar altos. más altas. Claro, más altos. Entonces, ¿dónde está el beneficio? No hay beneficio ahí. No hay beneficio Por eso tiene que ninguno. ser rápido también la discusión. Exacto. Entonces, pero es que como nos llaman muchas veces al realismo político. Realismo político, bueno, significa, entiendo yo, ver las correlaciones de fuerza que hay hoy día en el Congreso. Eso es lo que se ha dicho como argumento central. Y uno se pregunta entonces, bueno, si con Piñera las correlaciones de fuerza eran similares, pero resulta que Piñera estaba dispuesto a dar un 5-1, un 4-2, bueno, ¿por qué se votó en contra entonces de la propuesta de Piñera? Si en el caso que se diera en la mitad de la contribución del 6%. No sé, no sé si se entiende. Eso. Bueno, tenemos una postura, insisto, crítica, pero valoramos aspectos que son Crítica, pero sustantivos. colaborativa. Pero evidente, pues, Sí, evidente. por supuesto. Porque lo otro es obsecuencia. Sí, claro. No, sí, yo entiendo ese punto de vista. Ojo, y termino. Yo soy parte del movimiento social, soy sindicalista. Claro. Yo no soy funcionario de gobierno. Ni político de carrera. Nunca. Siempre he trabajado en el sector privado, pero además no tengo ningún tipo de aspiración, pero no soy del gobierno. Entonces, ojo, porque cuando se descalifica, a veces se descalifica por la negativa o por la positiva, lo que se hace es tratar de negar la posibilidad del debate a fondo sobre esta materia. Hassan, por favor. Sí, evidentemente esta propuesta ha sido descrita en lenguaje de la derecha, eso es innegable. Libertad, libertad de elegir, cuentas individuales, propiedad, herencia, y eso es porque hay una victoria de parte de la derecha con el rechazo, donde se ha impuesto lenguaje que no tiene nada que ver con la seguridad social, pero está ahí. Entonces la pregunta relevante entonces, si ese cambio de lenguaje para hablar con la ciudadanía, con conceptos que lamentablemente están instalados, que son antiseguridad social, pero afectan la posibilidad de hacer un verdadero sistema de seguridad social y o solamente un cambio de lenguaje comunicacional para poder acercar a la gente. Y junto con eso, si existen la posibilidad de hacer, con las negociaciones, no tener toda la parte de solidaridad destruido. Esto es difícil. Entonces, sí, Gonzalo quería preguntar si comparte con Luis la apreciación de las dificultades que estamos enfrentando con esta propuesta. A ver, yo quiero aclarar que tampoco soy funcionario de gobierno ni nada. Yo soy profesor universitario en la Universidad de Santiago, una universidad pública, que aprecio mucho por lo demás. Y cuando hay que criticar, critico, los que me conocen, que no mucha gente sabe que no tengo ningún. Pero yo defiendo esta reforma, ¿eh? Y yo entiendo que el rol es distinto, y Luis, yo tengo una gran admiración por él, como por todos los dirigentes sindicales consecuentes. Los dirigentes sociales que han mantenido una vida de defensa de los intereses de los trabajadores. Y ellos, como Luis, solo merecen respeto. Pero el rol es distinto. En mi caso, claro, yo tengo un pequeño problema. Yo soy economista, pero también creo que hay que incursionar en política para hacer avanzar las cosas. El problema es que los economistas me encuentran muy políticos y los políticos muy economistas. Entonces, no me ha funcionado mucho la combinación. Eso para reírse un rato. Yo defiendo la reforma, la defiendo. Como Luis sabe, en su momento yo adhería a la propuesta que hizo el Movimiento Armado FP. Si de mí dependiera, yo me iría más bien por ahí. En su momento se acuerda, tal vez Luis conversamos tales o cuales aspectos, pero esos son asuntos que son parte del diseño de detalle de una reforma. Pero estamos en las circunstancias en que estamos. Eso significa que desgraciadamente la consagración del sistema de pensiones en una lógica de seguridad social que se establecía en el proyecto de constitución de la Convención fue derrotada. Y al mismo tiempo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en la elección reciente, en la renovación reciente del Parlamento, en las posturas de derecha o cercanas a la derecha tienen mayoría en ambos casos. O está empatada la cosa, digamos, de modo tal que hay una cierta circunstancia. Yo comparto con Luis Mesina que muchas veces estas circunstancias, entre comillas, de realismo político se toman como pretexto. Entonces no es que no se pueda, sino que en realidad no se quiere y se alude que no se puede. Bueno, yo no soy de eso. Yo he sido siempre del ala que ha planteado, se nos llama en su momento autoflagelante. Yo, como me gusta la vida, esto de andarse flagelando me parece lamentable, pero digamos, posturas críticas. Entonces yo no diría que hay que anticiparse tanto a lo que va a venir.
Luis tiene razón, tiene toda la razón en plantear las prevenciones. O sea, no puedo encontrarle más razón. Y si quieres te agrego 10 argumentos más en ese sentido. Pero por el momento quiero remitirme a la defensa de lo que ha planteado el gobierno en esta reforma, que no es exactamente la que uno quisiera, pero creo que es la que permite avanzar. Fíjate que en el régimen aquí se va a permitir un incremento de más del 50% de las pensiones de las mujeres y de un poco menos del 50%, 40 y tantos por ciento, en el caso de una persona que tiene un salario de 400.000 pesos líquido. Y eso es muy importante, ¿no? ¿Qué quiere que te diga? ¿Cómo va a estar uno en contra de eso? Y hay que pelearlo a fondo, pelearlo letra a letra, coma a coma. Y no ceder ante la derecha, y menos ceder anticipadamente. Con lo cual, entonces, me parece que, bueno, yo he tenido que estar en debates de radio, de matinales, en fin. La derecha está en una postura increíble. Como bien dice Luis, ¿no es cierto? Ni siquiera están reconociendo los acuerdos a los que ellos llegaron en la última legislatura. Están yéndose en contra del 6% y diciendo que eso vaya o bien todas las AFP o se reemplace por impuestos, sin al mismo tiempo estar dispuestos en absoluto a aumentar los impuestos. Con lo cual, entonces, yo creo que aquí hay una gran batalla, es una batalla que, en mi caso, yo volví del exilio más o menos cuando empezaron las AFP en Chile, entonces en mi caso una batalla personal de 40 años, en el caso de Luis una batalla social de también décadas, y hay que seguir esta pelea, y hay que seguir esta pelea. Yo creo que la sociedad ha avanzado por lo menos en la idea que la seguridad social tiene que presidir el sistema de pensiones como lógica, y al mismo tiempo que hay que terminar con las AFP. Esta reforma no termina totalmente, pero por lo menos bien lo dijo Luis, yo lo reitero. Aquí será el instituto, le cambian el nombre, en fin, no sé por qué, pero será el Instituto de Normalización Previsional en la reforma, si se aprueba, el encargado de recaudar. ¿Para qué? Para que las comisiones, que en nombre de esa recaudación, que tiene costos, por supuesto, implica las enormes utilidades, las sobreutilidades, las utilidades extraordinarias que tienen las AFP, cuando en muchas ocasiones la rentabilidad de los fondos de los trabajadores baja. Eso va a terminar sustancialmente. Creo que ese es un punto, por ejemplo, completamente irrenunciable. Yo estoy incluso en la lógica política de decir, bueno, muy bien, pues, que asuman su responsabilidad los que no quieren terminar con las AFP. Y nosotros, cuando digo nosotros, yo no pertenezco actualmente a ningún partido, en su momento fui hasta presidenta, no sé por qué me eligieron en su momento, pero en fin, del PS. Yo sigo siendo un socialista independiente, no pertenezco hoy día a ninguna organización particular, pero me parece que es de toda lógica que los partidos que están en el gobierno, que apoyan al gobierno, den la pelea hasta el final. Esa es mi opinión. Bueno, vamos a desmitificar algunas cosas, ¿cierto? Que han aparecido extremando algunos argumentos, sobre todo en la gente vinculada a la centroderecha o a los grandes grupos empresariales. ¿Centro-derecha? Yo lo llamo derecha, ¿no? Derechamente derecha. Sí, o como dicen, centro-extrema derecha. Hoy día no hay centro, hay derecha. Sí, e incluso los de centro, en realidad, tienen la puerta abierta hacia la derecha. Partido de la Gente, colocamos ese ejemplo. Más allá de eso, ¿qué es lo que dicen los defensores del sistema? Oye, por acá este proyecto va con trampa, porque la nueva administradora estatal corre con ventaja respecto a los privados. Y por decantación los nuevos trabajadores van a ingresar al sistema público. Y por otro lado, al tener un flujo de caja mayor que el que podrían tener los privados, pueden bajar los costos de comisiones, y por lo tanto eso representa una situación ventajosa que es imposible de legitimar en un Estado de Derecho y en una libre competencia. ¿Qué le podríamos decir a esa gente, Luis? No, yo no tengo tan claro si ese argumento tiene cierta solidez para mantenerlo, porque en realidad para el 6% va a operar por defecto que la gente va a ir al aparato público, al instituto público, pero por defecto también el ahorro del 10,5% va a permanecer en el privado, ¿sí? Claro, pero ellos hablan del flujo de los nuevos. El 10,5% pertenece en el privado, por defecto permanece en el privado. Pero la gente se podría trasladar. Claro, exacto, no, por eso te digo. La gente que quiera trasladarla va a tener que tomar la decisión de trasladarse al instituto público, ¿sí? Con el 10,5%. Yo veo, aparte de lo que tú señalas, yo veo un problema mucho más complejo. Y tengo mis reservas acerca de que el órgano público va a contar con más recursos que los organismos privados. Sí, tengo dudas ahí. Lo que sí tengo, yo diría, mediana claridad, es que los organismos privados
cuando se trata de administrar recursos privados, capital, y se trata de rentabilizar el capital, tienen más expertise, o más experticia, digamos, acumulada, que un órgano público nuevo. Porque este órgano público que nace como gestora pública de inversión va a tener que requerir de cierto conocimiento. Como no lo tiene en el primer momento, va a tener que subcontratar fondos de inversión, organismos encargados de esto o con mayor experticia. Y eso tiene un costo. Ese tema no está aún del todo resuelto. Y por lo tanto, que entremos en esa discusión que absolutamente de administración financiera creo que es un error y nos lleva a una discusión más bien técnica, pero técnica que no guarda relación con el problema de fondo. Y ahí tomo un poco lo que decía Gonzalo en orden a que, bueno, él plantea que hay que defender esta propuesta a como dé lugar. Yo creo que hay que defender efectivamente cualquier propuesta que permita avanzar en la dirección de lograr la seguridad social para Chile. O sea, yo tampoco me voy a perder respecto a que esta propuesta es 100 veces mejor de lo que existe hoy día. O sea, nadie podría decir lo contrario. Pero ahí surge absolutamente, inmediatamente la pregunta respecto de por qué se optó por este camino. ¿Por qué el gobierno, si en el periodo pasado teníamos la posibilidad de conseguir un 5-1, un 4-2 en forma inmediata para avanzar efectivamente hacia un sistema de seguridad social, por qué no se planteó una propuesta que efectivamente permitiera instalar el debate a fondo de un sistema de seguridad social? Por ejemplo, nuestra propuesta. Nuestra propuesta también está sustentada financieramente de aquí a final de siglo. Hay cálculos actuariales que los dimos a conocer públicamente y que no pudieron ser rebatidos por el gobierno pasado, el gobierno de Piñera, y permitía mejorar las pensiones de manera sustantiva. Y teníamos como meta no la PGU, no los 250.000, sino que los 400.000, que era el ingreso mínimo, ocasión que me acuerdo por ahí por el 2018, tú discutiste un poco, Gonzalo, no hiciste, ¿te acuerdas? Sí. Ya, 2018, nosotros 2017, 2018, teníamos planteado que en 5 años podíamos llegar con el flujo de capital acumulado que teníamos a ese monto. Y llegábamos a un costo del 7,2% del PIB por ahí por el año 50, 48 o 50. Y tomando en consideración además los actuales niveles de ingresos que tienen las personas en este país. Entonces, si aparece una propuesta distinta, uno tiene legítimo derecho a preguntarse, bueno, ¿por qué se bajó tanto? No existe la libertad para, por ejemplo, que los trabajadores podamos optar por un sistema de capitalización o un sistema de reparto solidario, como existe en la gran mayoría de los países del mundo. Entonces, ¿qué va a decir Hassan? ¿Y qué va a decir la gran mayoría del Frente Amplio? No, que no están las condiciones porque tenemos la mitad. Por eso dijiste. No se dijo Gonzalo. No, pero tú también lo has dicho en el programa, no tenemos la mayoría, seamos realistas, has dicho. Y además dijiste recién que se perdió el 4 de septiembre, entonces como se perdió el 4 de septiembre, eso lo dijiste, ¿no es cierto? Igual el realismo es importante. Claro, hay que tener una dosis de realismo. Pero por supuesto, claro. O sea, la política tiene que tener un componente de realidad. La política se hace en la esfera de lo público, y cuando me refiero a lo público, en la esfera de donde confluyen los ciudadanos. Bueno, ¿de dónde se sacó, de dónde se puede inferir que la derrota del 4 de septiembre es una derrota para mantener efectivamente los principios que han sustentado las AFP? O sea, bajo ningún punto de vista, pero que se ha intentado, se ha intentado. Ah, pero ¿quién lo ha hecho? La derecha, pues. Obvio. Pero entonces sí. Y la derecha, medios de comunicación, y campaña financiada. Pero evidentemente no cabe ninguna duda. ¿Y dónde usted ha escuchado la contraparte de sectores sólidos, con convicción, del Frente Amplio, del Partido Comunista, con convicción, a defender y derribar esa mitología que se ha construido sobre la derrota del 4 de septiembre? ¿Ha escuchado usted? Yo no he escuchado a ninguno que salga a debatir con la fuerza suficiente respecto de que estos conceptos como la libertad de elegir, la propiedad, la herencia, no son aspectos fundamentales de un sistema de seguridad social. Y se podrían traer especialistas de todos los países del mundo, de Estados Unidos particularmente, para que le puedan enrostrar a esta gente que está mintiendo descaradamente. Pero si la ciudadanía escucha repetidamente un solo discurso, un discurso obsecuente además, contemplativo con esta derecha reaccionaria, por supuesto que se empieza a instalar en la conciencia de nuestro pueblo la idea de que en realidad, bueno, se perdió el 4 de septiembre, aunque la gente que votó rechazo, votando rechazo, sabiendo que votaba rechazo para acabar con la AFP, confundidamente mucha gente.
Entonces al final, en realidad, la gente queda en el limbo. Dicen, bueno, en realidad parece que me equivoqué y la AFP tiene que seguir existiendo. Yo me resisto, y lo digo aquí con mucha convicción, me resisto a aceptar que el 4 de septiembre sea una derrota para aquellos sectores que han planteado durante mucho tiempo reivindicaciones desde el punto de vista social, de carácter social. No, me resisto a aceptarlo, porque eso creo que es, de alguna manera, ser contemplativo, ser condescendiente con esta derecha que ha instalado estos temas. ¿Qué herencia estamos hablando? Si lo concreto es que menos del 34%, del 50%, porque la mitad de los actuales pensionados no van a tener derecho a herencia, porque la renta vitalicia no lo da, y del otro 50% menos del 34%, bueno, esos datos, ¿por qué no se discuten? Bueno. ¿Por qué no se usan con fuerza? ¿Por qué la ministra del Trabajo? ¿Por qué los ministros de este gobierno? Me interpela a cada rato con tu mirada, estimado Hassan. Claro, porque te noto que estás. No, estaba de acuerdo. Sí, estás muy enojado, entonces, pero si te enojas tú, yo me voy a enojar más. Estaba yo me de voy a enojar acuerdo. mucho más y me voy a enojar contigo. Entonces, ¿Por qué? si, No estoy de acuerdo. Bueno, me pero malinterpretaste la mirada. bueno, En esta parte yo estoy de pero acuerdo. es que te he escuchado también, te he escuchado Sí. ser demasiado contemplativo, porque en estos temas hay que mantener la firmeza de aquellos argumentos que dijiste con tanta liviandad o con tanta suavidad respecto momento, de que, ¿cuál argumento? por ejemplo, que la libertad, la herencia, el derecho a propiedad, que son contrabando ideológico en un tema que requiere de mayor precisión. Ya. Y tú vienes de un país donde la seguridad social ha jugado un rol relevante. Entonces, si no hay una postura seria para encarar, como se encara, por ejemplo, al señor Fontaine, de manera categórica, sin concesiones, bueno, la gente, la ciudadanía no va a tener posibilidades de elegir. Ahora, ¿me yo entiendes? coincido contigo. No, está bien, Estamos- por eso digo. Está bien, hay varias yo coincido cosas contigo acá. con usted, pero en un aspecto. No, Yo creo que esa defensa tibia, ¿cuándo se hizo? Durante la campaña plebiscitaria. Ahí estos argumentos no fueron debatidos Sí. con la fuerza que usted reclama ahora y que tiene Sí, mucha razón. estoy súper de acuerdo con eso. Y ahí fue el fracaso. Ese es el momento del fracaso. Totalmente de acuerdo, pero ¿y por qué entonces tendría que el Entonces- movimiento social y aquellos que vienen demandando una reivindicación tan relevante después de 41 años, por qué tendrían que ellos asumir el costo de la incapacidad de aquellos que pactaron entre bambalinas en la propia convención y que antes que esta terminara ya mostraba signos de derrota? ¿Por qué tendríamos que nosotros asumirlo si no se fue realmente contundente en defender lo que realmente tenía sentido? Y terminamos finalmente, como muchos lo han dicho, y la derecha ha sido en eso muy hábil, poniendo en el centro del debate las cuestiones identitarias y no las cuestiones que realmente le hacen sentido a la gran mayoría. ¿Ustedes como No Más AFP se sienten tranquilos con su participación o su compromiso con la campaña de la prueba? Pero nosotros nos jugamos más allá de la cuenta, circunstancia que tengo que decirlo aquí también para los auditores, que no se comprometieron todos los aspectos que nosotros reivindicábamos en el artículo 45 de la Constitución que se presentó a referéndum. Pero a pesar de eso, yo viajé por el norte, por el sur, haciendo campaña por el apruebo, porque era lo que correspondía, porque era un paso importantísimo contar con una nueva Carta Fundamental, eso creo que no hay ninguna duda. El movimiento nuestro a lo largo del país se la jugó a muerte por el apruebo, en circunstancias que no nos sentimos 100%, lo digo, representados en la Convención Constituyente. 100%, porque mucha negociación, la misma práctica del Congreso se trasladó finalmente. Bueno, y eso es lo que creo que la ciudadanía terminó pasando la cuenta. Hassan. Yo creo que cuando hubo el plebiscito de entrada, ¿cierto? Y todo el mundo podía imaginar su constitución ideal, obviamente tenía una ventaja que no existía un documento. Cuando distintos grupos con distintas visiones tienen que ponerse de acuerdo y no tener un texto específico, obviamente nadie va a sentirse 100% interpretado por el texto. Yo tampoco sentía eso, pero evidentemente Por es un supuesto, enorme avance claro. sobre la constitución Totalmente de de 80. acuerdo. Entonces, al final en los procesos democráticos hay que negociar con personas que piensan distinta que uno y uno llega a un texto que es lo mejor que se puede dentro de las distintas fuerzas. Eso se hizo. Yo estoy súper de acuerdo también que hubo una tremenda negligencia de parte del gobierno, los ministros del gobierno, particularmente con el tema de la campaña informativa, porque si ganó una propuesta, si perdió una propuesta con información falsa, con noticias falsas, entonces, ¿quiénes son los primeros responsables por eso? Los que estaban a cargo de la campaña informativa, no la evaluación política, simplemente informar a la ciudadanía. Y eso no se hizo por culpa del gobierno, entonces yo estoy súper de acuerdo con eso. Ahora que tenemos esa pérdida con la instalación de ciertos conceptos que son falsos, es absurdo a la hora de hablar de seguridad social empezar a hablar de herencia. Pero está instalada eso. Si uno ve las encuestas, evidentemente esa preferencia de poner todo el dinero en una cuenta individual de las AFP, es terrible eso. Hay que pelear contra eso. Súper de acuerdo también. Además, cuando hablamos de esta propuesta, Gonzalo dice que lo defiende, ha sido más crítico. Yo digo que más allá de defender o criticar la propuesta, hay que mejorarla.
Y entonces la pregunta es, ¿dónde uno pone el énfasis en mejorar la propuesta? Porque acá yo creo que la tragedia de esto es que son 10,5 puntos en capitalización individual y solo 6 puntos en cuentas individuales con redistribución. Yo me acuerdo, porque participé en propuestas distintas, un momento en que se hablaba de poner 16 puntos, toda la cotización, en esas cuentas nuevas con redistribución. En algún momento la coordinadora misma, cuando estaba debatiendo los sistemas mixtos, estaba con la propuesta de un verdadero sistema mixto, mitimota. 8 puntos capitalización individual, 8 puntos... No, ser el financiamiento, no 9,5, 9,5. Eso. Sí. Ya. Pero todo era reparto, porque nosotros en nuestra propuesta planteábamos, y disculpa que Gonzalo, porque parece que quería intervenir, planteábamos finalmente que la contribución tenía que ser 50 y 50%, tal como establecen los convenios de la OIT. Pero la propuesta nuestra era muy sencilla, en un sistema de reparto con fondos de reservas técnicas. El flujo que hoy día aumentó a 154.000, hasta ayer teníamos 148.800 millones de dólares, hoy día subimos a 154.000 millones de dólares. Ese flujo era absolutamente contundente para que Chile, a diferencia de otros países incluso desarrollados, medido por el PIB por supuesto, tuviera una base potentísima para avanzar efectivamente hacia un sistema de seguridad social. Y ahí, Gonzalo, tomando lo que decías, Hassan, ¿cómo mejoramos la propuesta si uno igual, entendiendo un poco de política, subentiende de que el espacio para negociar está sobre ese 6%, que es lo que permite ese equilibrio? ¿Dónde hay espacio para mejorar esto de acuerdo a tu punto de vista? Recordemos que si bien se produjo esta derrota del proyecto constitucional de la Convención, nada impide en la Constitución actual hacer una reforma de seguridad social. Puede haber un poco de controversia en el Tribunal Constitucional en algún punto, pero no hay algo sólido en ese sentido. Por lo tanto, yo coincido con Luis en el sentido de que no hay que transmitir una idea de que aquí está todo perdido, en fin. No, en materia tributaria, en buena parte de los temas laborales y en los temas de pensiones, la actual Constitución permite hacer la reforma que aparezca como la más deseable. Por tanto, hay una batalla. Yo no quisiera hacer una dicotomía entre defender la actual y mejorarla. Defender es también mejorar todo lo que se pueda. Quiero decir, me parece que hay roles distintos, me parece que Luis tiene todo el derecho del mundo y está en su papel plantear aprehensiones. Yo, por el contrario, digo, no nos adelantemos a ninguna prevención, demos la batalla política generando el mayor y más contundente, como lo logró en su momento Luis, 1 millón de personas en la calle que Luis logró convocar y no más AFP y todo el colectivo, ¿verdad? Bueno, hagamos algo parecido. Ese sería como la invitación. Por tanto, yo no soy muy partidario de tener demasiados debates entre nosotros. E incluso, Hassan, te fijas, yo tengo mi lista, de hecho ya escribí mi columnita, en fin, y puse 5 puntos que me gustaría que se mejoraran. Pero creo que lo importante Vamos con esos 5 para la gente que no llega a la columna. ¿Cuáles son esos 5 puntos? O okay. 2. Sí, pero yo quiero ganar lo que está primero. Entonces, piensen ustedes que hay en la propuesta de reforma una entidad pública, que es el Instituto de Previsión Social, claro, que va a recoger todas y cada una de las cotizaciones obligatorias que el sistema nuestro tiene. Y en general en todas partes del mundo, en el caso de las pensiones contributivas. Eso es un tremendo avance, porque deja de haber un espacio de lucro que se le quita a los trabajadores. Cuando se dice, no, pero es que esto es propiedad privada de cada cual. Sí, pero lo único que no es propiedad privada de cada cual es lo que a uno le quitan todos los meses para ir a través de las comisiones a las utilidades de las AFP. Pues eso sí que no es propiedad privada. Eso sí que puede ser, entre comillas, expropiado por parte de las AFP. No lo expropian a nosotros los que somos asalariados. Eso está bien. Entonces, eso me parece que es una tremenda cosa que hay que empujarla a fondo. Segundo, establecer una entidad pública que tenga la capacidad de redistribuir. La principal redistribución que se propone en el proyecto de ley es de los hombres a las mujeres. La propuesta que hay, no vamos a entrar en los detalles más técnicos, el 70% del 6%
se entiende que es parte del aporte de cada cual y así se registra. Y el 30% restante se pone el promedio de los salarios en el país. Y esa mecánica permite que por no mucho más de 20.000 pesos al mes se produzca, ¿no es cierto?, una redistribución. Primero, hacia las mujeres. Eliminándose esta diferenciación de lo que se llama las tablas de mortalidad que permiten calcular, ¿no es cierto? Bueno, Está prohibida. digo, para que la gente nos entienda, ¿no es cierto? La idea es tener siempre presente cuánto va a vivir la gente. Claro, y ahí aparece esa discusión que te proyectaba en la vida de 110 años. Sí, pero no es solo eso, sino que por construcción las mujeres jubilan a los 60 y viven 4 años más. Entonces, por construcción, es un sistema que penaliza a las mujeres, el vigente. Y entonces, bien dice Luis, en la Unión Europea hace ya más de una década, está estrictamente prohibido para cualquier tipo Tabla unificada. de seguro, privado, social, lo que sea, el hacer diferenciaciones entre hombres y mujeres, porque se genera por construcción una discriminación. Está prohibido, ningún seguro puede hacer eso. Pues bien, esta reforma establece eso por primera vez. Y entonces, de nuevo, me parece notable. Y eso solo se va a poder hacer con el 6%. Y además se agrega que ese 6% va a poder otorgar por cada mes de cotización efectiva, va a poder otorgar una suerte, ¿no es cierto?, de hasta un tope de 30 años, pero todos los meses se agrega una cantidad, 0,1 UF, con el objeto de que precisamente los trabajadores estén interesados para que no se produzca un desacoplamiento entre la pensión solidaria, la que se paga con los impuestos de todo el mundo, y los esfuerzos comunes de seguridad social. Estos elementos entonces de redistribución de hombres hacia mujeres, de sueldos más altos a sueldos más bajos, y de incentivo de pertenencia a una lógica de seguridad social, me parece a mí extremadamente positivo. Yo creo que yo sacaría a las compañías de seguro derechamente del sistema, no veo por qué las mantienen, digamos, me parece bien que se haya eliminado la mecánica que puede ser bastante popular, pero en esto uno tiene que ser claro nomás. La mecánica del retiro programado, que supuestamente deja una posible herencia, las cifras ya las dio Luis, ¿no es cierto? En el total no es mucho más de 10%, los pensionados que pueden llegar a tener al fallecer, digamos, algo que entregarle a alguien en una cantidad en todo caso muy pequeña. Y podría ser mucho menos que Pero eso. por favor, a ver, las pensiones son las pensiones. Los recursos para las pensiones son para que la gente viva adecuadamente, dignamente en la vejez, no son para otra cosa. Entonces, efectivamente el gobierno ahí, cediendo en fin al clima ambiental, dice, bueno, ya el que quiera poner ahí, disminuir en el fondo su pensión, deje una parte para que se herede cuando usted se muere. Ya sé. Pero es lo mismo que dejar una especie de renta vitalicia en el mercado de seguros, digamos. Pero bueno, ya, en fin, el clima, yo estoy de acuerdo que no hay que ceder a eso. Las pensiones se financian con recursos para pensiones. Las herencias de bienes y de ahorros son otro fenómeno distinto. Bien. Dicho esto, me parece que es necesario defender un tercer aspecto fundamental en el proceso que esta reforma establece. Este órgano público que va a recibir el 6% adicional de las cotizaciones patronales va también a poder recibir, yo lo haría al día siguiente, digamos, si esto se aprueba, y creo que una gran cantidad de gente. Uno va a decir, bueno, mire, yo cotizo todavía 10%, se va a subir a 10,5, pero bueno, es un asunto ya más técnico. Y eso yo no quiero que me lo administre ningún privado, quiero que me lo administre este ente público. No sabemos si eso produciría o no un vuelco masivo de las personas, que en el tema de los ahorros, el Banco del Estado tiene una larga historia donde logra captar una parte significativa de los ahorros en las cuentas, ¿no es cierto?, de ahorro del Banco del Estado. ¿Por qué? El Banco del Estado a la gente le da la garantía justamente de ser Estado. De manera tal que a mí, todos esos mecanismos, hay muchos aspectos de detalle, ya digo. Hay uno que no me gusta para nada, que es mantener a las compañías de seguros pagando las pensiones. Pero en el diseño, en la lógica, me parece que se fortalece fuertemente el rol del Estado, que hay lógica de seguridad social y que esta pelea hay que darla a fondo. Y que se puede seguir avanzando. Sí, Déjame leer algunos comentarios de la gente. Siempre se puede seguir avanzando, menos mal. Sí, por supuesto. Algunos comentarios de la comunidad, por supuesto. Fabiola Vargas dice, ¿se tomarán en cuenta la opinión de los trabajadores o solo será tarea de los honorables
negociar con el gobierno. Bueno, ayer vi una entrevista a la ministra Janet Jara donde decía de que esta reforma se conversó con algunos sindicatos, fue de hecho en Mentiras Verdaderas. Lo aporta María Cecilia Darmental. Dice ella, escuché a la ministra Jara y señaló que la propuesta fue planificada luego de consulta y colaboraciones con el mundo sindical. Ojalá que sea cierto. Ingrid Pamela, no me queda claro lo que están indicando, particularmente don Luis Mesina. ¿Por qué estaría mal la reforma? ¿Por qué no se cambia lo suficiente de acuerdo a su criterio? Ya le damos al tiempo para responder. Jimena Fernández dice, lo que no queremos es más AFP, la mayoría nos vamos a cambiar. Blanca Aguilar, que vuelva al antiguo seguro, cuando Chile era más pobre andaba mejor pensiones, y ahora en realidad está dando pensiones de miseria. Es cosa de ver lo que pasa con la gente cuando se jubila, sobre todo los que trabajaron con lagunas, nos plantea ella. Hassan, por favor. Ya. Precisamente porque el tema de las pensiones es tan enredado, ¿no? Y dificulta para la opinión pública un tema que fácilmente puede perderse en el laberinto de tecnicismos y todos los demás. Quiero volver a mi opinión, lo que es la pelea real que está ocurriendo acá, ¿ya? En este momento, la propuesta del gobierno es 10,5% a capitalización individual, lejos de las AFP, porque van a ir primero recaudado todo el dinero a través del Instituto de Previsión Social y además por defecto el 10,5 va al ente público. Luego pueden hacer un trámite para cambiar, pero por defecto con el 10,5 es administración del ente público. En el caso del 6 es obligatoriamente del Estado. Entonces, la parte de libertad de elegir es el 10,5 y va primero al Estado y después pueden decidir cambiar. No, Ahora, no, está equivocado. es al revés. Está equivocado. Bueno, eso estaba conversando justo para asegurarme, pero podemos aclarar eso después. Eso es la visión que yo tengo de la reforma y yo creo que el problema, el real problema es que más allá de estar lejos de las AFP, capitalización individual, incluso administrado por el Estado, tiene el problema que traslada todas las desigualdades del mercado laboral a las pensiones, porque las personas más pobres, las personas con lagunas, van a tener pensiones más bajas si se va todo a capitalización individual. Entonces, si la derecha lo que propone es poner todo el 16 en cuentas individuales sin distribución. La propuesta del gobierno es 10,5 en cuentas sin distribución y 6 en cuentas con distribución. Lo ideal para mí sería 16 puntos en cuentas con distribución y hay un debate en el gobierno, en el Congreso, en cuánto es el porcentaje que va a cuentas individuales y cuál es el porcentaje que va a cuentas con distribución. Y yo creo que ahí, yo no estoy defendiendo la propuesta, no estoy defendiendo el Frente Amplio, yo creo que hay que hacer una fuerte campaña, porque, ojo, la derecha ya lo está haciendo. La derecha está diciendo todo el dinero a las cuentas individuales sin distribución para poder después ceder, como ese cuento de, exactamente como dijo Luis, estoy súper de acuerdo, es decir, 3 puntos a cuentas con redistribución, y eso va a destruir toda la reforma. Yo prefiero decir, no, que pongamos 16, o si quieren ser razonables, 8 y 8, 8 sin redistribución, 8 con redistribución. Pero para mí, la forma de explicar eso a la gente es explicar cuentas con y cuentas sin redistribución. Porque la parte que me parece bueno de la reforma es que sí elimina las AFP, porque la cotización obligatoria en una institución privada desaparece. Y eso estoy preguntando acá para estar seguro que no, que va por defecto al ente público. Por gestora pública. Entonces tiene que hacer un trámite si quieren hacer la parte privada. Entonces la ventaja de esto, y la parte que debemos dejar para no estar como presionando, es que ya cambian las reglas, las comisiones de las AFP que en este momento nos están expropiando obligatoriamente, desaparecen. Pero para mejorar pensiones no es solamente eso, es que hay que hacer algo con las cuentas individuales sin redistribución. Y ahí está la pelea, creo yo. Sí, yo, respecto a lo que planteas tú, creo que hay un error ahí. La contribución del 10,5% permanece en las gestoras privadas y quien quiera tomar la decisión de ir al órgano público va a tener que decidirlo. Entonces, funciona al revés de cómo va a ser el 6%. Eso es lo primero. Pero totalmente de acuerdo en que, y aquí la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿quién de las autoridades, me refiero a gente del Congreso, del Gobierno, está defendiendo lo que tú señalas recién? Es decir, claro, ¿quién pues? ¿Qué político? Bueno, nosotros somos el ámbito social, Gonzalo recién nos decía, está en el ámbito académico, pero lo lógico sería que un político estuviese
tirando la cuerda para acá. No, Pero en eso la no dirección. ocurre con la ultraderecha, Pero- porque en el fondo tiene estoy intereses hablando, comprometidos. No, estoy hablando de la ultraderecha, sabemos cuál es su postura. Y creo que aquí el problema no es la ultraderecha sabemos que lo que quiere es mantener el statu quo en este país, todo absoluto. Ojalá retrocediéramos mucho más. Estoy hablando de la gente que se reivindica de izquierda, la gente que está con el gobierno y que en el periodo del gobierno pasado votaron poniéndose la camiseta no más FP, pues. Entonces, de la noche a la mañana, ¿cuáles son los argumentos para que ellos desistieran de llevar adelante una propuesta? Me dirán realismo político, que se ha usado mucho esta frase, media mágica, realismo político. ¿Qué es el realismo político? El realismo político es una construcción. Es una construcción que se hace sobre la base de instalar permanentemente, de manera, yo diría, consecutiva, un discurso, un relato, que va calando en la conciencia de la gente. Pero hay un relato que debe ser fundamentalmente concreto sobre la base de la realidad material, el nivel de salario que tiene la gente. El tema de la herencia se echa abajo rápidamente si uno empieza a mostrar las cifras. Quienes tienen acceso a los medios deberán mostrar las cifras. Un 32% del otro 50% es lo que realmente van a tener. Y bajo pensiones, montos de herencia que son francamente ridículos. Pero yo quiero ir a un tema central a propósito de la pregunta, Sí, y de la que auditora. Gonzalo dijo, claro. Gonzalo dijo que tenía 5 puntos. Bueno, nosotros también tenemos algunos puntos y que creo que hay que poner en el centro del debate, y por lo que le escuché a Gonzalo estaríamos de acuerdo. Nosotros somos absolutamente contrarios, y esto se lo planteamos al subsecretario y a la ministra. Nosotros nos parece un despropósito plantear eliminar el retiro programado y dejar todo a la renta vitalicia, es decir, obligarnos a los trabajadores a comprar una renta vitalicia al momento de llegar a la edad de pensionarnos. Eso es absolutamente, se reproduce la lógica de la compra de un beneficio. Y esto es gravísimo. No se refuerza la idea de seguridad social, todo lo contrario. Con lucro de por medio. Pero evidente. Entonces te dice, pero usted va a tener derecho a una herencia. No hay que comprar una prima, hay que pagar la prima. Si las compañías de seguro hoy día te podrían dar perfectamente cobertura para la herencia, pero va a tener que bajar la pensión hasta donde tú quieras. Y ahí cobra sentido lo que planteaba Gonzalo. ¿Para qué son las pensiones? Las pensiones son para los trabajadores que terminan la vida activa. No son para Las heredar. pensiones es nunca han absurdo sido para hablar los de eso. hijos. Claro, entonces, pero ese debate no se hace. Y este tema, por lo tanto, creo que tiene que ser una batalla a fondo, porque mira, hay un dato relevante. En los hombres, se lo dijimos al subsecretario, los hombres hoy día que se retiran por retiro programado, recién a los 17 años, recién vienen a equiparar el monto de la renta vitalicia. En el caso de la mujer, a los 12 años. ¿Sí? Pero llevar toda renta vitalicia además es regresivo, porque las mujeres en los sectores más pobres se mueren antes y las compañías de seguro, entonces lo que van a hacer, si hay una diferencia, hay un dato relevante, el ex superintendente lo señalaba en el debate que tuvimos, hay una investigación, en este momento no traje la fuente, pero que las mujeres de Vitacura respecto a las mujeres de las comunas más pobres se mueren 17 años antes. Es Claro, eso la sí, cifra, sí. Es impresionante esta Sí, cifra, claro, tremendo. cuesta creerlo, incluso cuesta creerla. Pero es Si verdad, son 17 es años, verdad. entonces, ¿cuál es la razón que hubo detrás de plantear este tema de eliminar el retiro programado y pasarlo a renta vitalicia? Mira, ¿quiénes están detrás? MedLife, Principal, Prudential, las tres compañías de seguro que son de capital estadounidense. Totalmente. Y finalmente la propuesta nuestra, que creo que sí estaba a adquirir importancia, y la anuncio aquí, la había anunciado en nuestro medio, pero la coordinadora tomó una resolución que ayer fue ratificada por uno de los gremios importantes, la Confederación Bancaria, es que vamos a plantear, y aquí vamos a ver quién es quién, pues, frente a un gobierno que se ha declarado feminista, vamos a plantear que se incorpore una norma, y aquí tiene que ver con lo que cómo se interpela, cómo se emplaza a esta gente, cómo se le devela. Vamos a plantear que las mujeres en Chile accedan al beneficio solidario, es decir, a la pensión garantizada universal, a partir de los 60 años, no a los 65 años. Eso tiene un costo que hay que cubrir, justamente a propósito también lo que dijiste ayer, el impuesto, pues. Entonces, que ellos digan y nos mantengamos firmes, que ellos digan que no se puede, que ellos digan que a la mujer hay que, como trágicamente se dice, hay que aumentar la edad de jubilaciones de las mujeres en circunstancias que las mujeres de los sectores pobres, que pierden un empleo a los 50 años, jamás encuentran un empleo con condiciones de formalidad, más bien encuentran empleos miserables. Bueno, eso es lo que queremos. Y este es un tema importante que tiene que debatirse ahora, no mañana, no después. O sea, si no es hoy, cuando incorporemos la fin de la discriminación con las mujeres, incorporando que este beneficio lo reciban a los 60 años. Las mujeres hoy día están sacando, hoy día vimos los datos, las mujeres están sacando
32.300 pesos a la mitad de las mujeres que se están pensionando hoy día, la mediana. Y esas mujeres que se pensionan con ese monto tienen que esperar 5 años para acceder al diferencial de la pensión. Entonces, eso es inhumano, eso yo creo que tiene importancia y espero responderle a la pregunta. Nosotros tenemos una observación, insisto, crítica en el sentido que se podría hacer más. Nos van a decir justamente los que hablan de las correlaciones de fuerza, el realismo mágico, etcétera, etcétera. Si se rechaza esta propuesta, que es bastante mesurada, esta del 6%, bueno, entonces, ¿por qué no haber planteado una propuesta integral de forma tal que la negociación que va a venir después, que es propia de la política, nos dejara a nosotros en un lugar mucho más alto, de forma tal que si había que retroceder, se retrocediera mucho menos? Sí. Y no como hoy día, porque estamos con un 6 y ya. Bueno, si lo anunció el diputado Naranjo, estimado Hassan Gonzalo, si el diputado Naranjo ya dijo que es obvio, dijo, el 3% hay que entregarlo para poder... Si lo dijo un diputado de oficialista, pues. No lo estoy diciendo Por yo. eso sería mejor empezar con 16. El diputado Naranjo estaba en contra del divorcio también, no vaya a Quería poner un pequeño asterisco que estuvimos conversando del tema, ¿cierto? De si va de efecto al ente público, al ente privado, Sí, ¿cierto? sí. Eso para aclarar a la gente, ¿no? Lo que pasa es que el stock se queda por defecto en el privado, pero el flujo queda por defecto en el ente público. Entonces, el futuro, lo que está, porque le están sacando todos los meses, así, pues por la cotización, ¿cierto? Cuando llega la liquidación, ahí está, 10% que va a la cuenta individual de la AFP y sacan antes de eso su comisión. Ahora, por defecto en el futuro, eso va a un ente público y se tiene que hacer un trámite especial si quieren ir a un privado. Por ende, a futuro, las AFP no pueden seguir cobrando sus comisiones por obligación. Por eso desaparece la AFP en la parte obligatoria. Ahora, lo que me parece súper interesante es... Sí, estoy de acuerdo con idealmente, serían 16 puntos a las nuevas cuentas con distribución y ahí se puede negociar. Pero yo pondría como demanda, porque Luis pregunta súper bien, ¿quién de los políticos está defendiendo eso? Miserable, que no hay gente empujando. Yo creo que es una tremenda campaña para aumentar la parte que va a las nuevas cuentas con redistribución y explicar a la gente, porque dicen, no, si eso va a administrar el Estado y va a desaparecer en un hoyo negro. Y todas estas son cosas instaladas en el debate público que es terrible. Entonces, ir a pelear y decir, no, tú pones 10,5% en cuentas sin redistribución, donde entonces las mujeres, los desempleados, todas las personas que tienen, que son al final parte de la masa de los no privilegiados en Chile, van a perjudicarse. Si va a el otro tipo de cuenta, vas a tener igual tu la cuenta individual, pero ahora con redistribución que te favorece. O sea, me parece que interpelar en esa escala, sobre todo si el Congreso está en la escala del número, me parece como el punto de ir directo a interpelar y no he visto a nadie en eso. Es verdad. Más que en otra... Tenemos un minuto para cerrar, Gonzalo, con tus últimas notas. Me quedé meditando sobre lo que decía. Lo que pasa es que ahí entramos al terreno directamente de la política, por así decirlo, ¿verdad? En donde ninguno de nosotros puede sustraerse. Este es un debate de sociedad. Y yo creo que llegó el tiempo de dar batalla. Bueno, yo no quiero traer a colación cosas muy antiguas, pero yo estuve a cargo del único acto de modernización que se hizo en la transición entre el 90 y el 94, que fue permitir la elección de los municipios, de los alcaldes y luego la creación de los gobiernos regionales. Y yo perdí una primera propuesta de reforma. Yo era secretario de Desarrollo Regional en el Ministerio del Interior. Y la perdí nomás, po. Después tuve que negociar, claro. Pero yo soy desde siempre, para que no se crea que es un asunto de última hora cuando uno anda viejo y anda medio más radical. Yo siempre he sido de esa tesis. Las peleas se dan. Y obviamente uno no está en condiciones, porque bueno, uno no es omnipotente, ¿verdad?, de ganar todas las peleas. Pero hay que darlas. No hay peor batalla que la que no se da. Es verdad. Bueno, Gonzalo Marder, Luis Mesina, este debate esperemos tenerlo una vez más, porque está muy candente, la gente tiene muchas dudas, pero le agradecemos por estar acá. Muy buen día para usted. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Por favor, Muy